Bienvenidos a la semana 13, que es una semana importante porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Para empezar, claro, tenéis que empezar a preparar vuestro cuento. Ya habéis leído Continuidad de los Parques y ahora me gustaría comentar algunas cosas sobre el cuento y para ejemplificar lo que en Continuidad de los Parques la teoría del cuento. Y bueno, ya tenéis que ir pensando lo que vais a hacer porque el cuento es vuestra última composición y es muy importante. Y, ok, ¿qué cosas son importantes para un cuento? Bueno, el cuento es una narración breve, como sabéis, y una de las cosas más importantes para el cuento es el final. Edgar Allan Poe, el famoso escritor americano, que murió en 1849, él decía que el cuento está escrito para la última línea. O sea, que todo el mecanismo del cuento se monta para al final, en las últimas palabras, dar una sorpresa al lector y que el lector se sorprenda. Por supuesto, hay otras maneras de hacer cuentos. Hay cuentos que no tienen una sorpresa en la última línea, pero esa es una buena manera de acercarse al cuento, ¿no? La idea de una estructura muy precisa y muy bien medida para dar una sorpresa al final. Veréis si queréis dar una sorpresa o queréis hacer un cuento que no tenga una sorpresa, pero eso es una opción que os doy. La segunda cosa importante es la idea de la complicidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, para para captar la atención del lector, el escritor que escribe el cuento no dice las cosas directamente. No dice, oh, Juan es malo, sino que te muestra a Juan pegándole a un niño, por ejemplo. Es algo muy obvio, pero ¿sabes lo que quiere decir? Dar indicios para que el lector tenga que comprender la situación, meterse ahí dentro, identificarse con lo que está ocurriendo y tener su propia opinión, que es una opinión que está forzada por el autor, porque el autor presenta al personaje de la manera que él quiere, ¿no? Si os fijáis, esto es lo que pasa en la vida. En la vida nadie nos dice, este señor es malo o bueno. Bueno, a veces nos lo dicen cuando hay un criminal o lo que sea, ¿no? Pero en general, cuando nosotros vamos, no sé, viviendo, pues lo que ocurre es que una serie de personas nos conocemos a una serie de personas y por pequeños detalles aprendemos a conocerlas. Entonces, el cuento quiere en eso parecerse a la vida, porque de esta manera consigue que el lector se involucre emocionalmente en la cosa. El tercer elemento del que quiero hablaros es la economía. ¿Qué quiere decir esto de economía? Bueno, pues que el cuento es breve. Entonces tienes que tener muy en cuenta el ritmo del cuento. Tienes que hacer que la información llegue rápidamente. No te puedes perder en detalles secundarios. Tienes que tener mucha atención a lo que cuentas y lo que dejas fuera. Dejas fuera todo lo que no es importante para lograr una narración breve y al mismo tiempo fluida e interesante. Y el cuarto punto que quiero llamar es el de la verosimilitud. Verosimilitud es que algo es creíble. Muchas cosas que han pasado en la historia son increíbles. O sea que, por ejemplo, el coronavirus es increíble de alguna manera. O sea que de repente llegue de la nada una epidemia que nos meta en casa un montón de meses, por ejemplo, o la peste negra del año 1348 es increíble, o que, yo que sé, Donald Trump llegara a la presidencia de este país es increíble porque no era un político profesional y de repente ganó, ¿no? Eso es real y es increíble, pero real. Pero en el cuento, claro, nada es real, todo es inventado. Incluso si el cuento está basado en hechos reales, el autor los ficcionaliza, los hace ficticios, inventa detalles, añade cosas que no sabe, etcétera. Y para lograr que el lector no deje el cuento diciendo esto es una patraña, tienes que hacer algo que sea verosímil, algo que sea creíble. Por ejemplo, si yo os digo, soy un extraterrestre, posiblemente digáis, pues no, no es un extraterrestre porque es un señor normal y no conozco ningún extraterrestre, esto es muy raro. Claro, yo podría inventar detalles verosímiles para que vosotros lo creyerais, pero esa es la idea, ¿no? Que el cuentista de hacer una cosa que puede ser a lo mejor muy loca y muy increíble, puede hacer una historia verosímil a base de dar detalles, por ejemplo, fechas, lugares, reacciones que son comunes, etcétera. Por ejemplo, Gabriel García Márquez tiene un cuento que se llama Un señor muy viejo con unas alas muy grandes, que es que cae un ángel. Y el ángel, pues la gente va a verlo porque es un ángel que ha caído ahí en un pueblo de Colombia. Entonces es totalmente fantástico, pero él da una serie de detalles eh, eh, muy específicos, por ejemplo, que el tipo es viejo y que el pobre no puede volar porque es un ángel viejo, que te hace creer que eso es verdad. Entonces, tener en cuenta estos cuatro elementos que he citado en el cuento.
De gramática lo que vamos a hacer es lo que se llama presente perfecto o pretérito perfecto. Yo he comido. Los dos nombres son correctos. Presente perfecto o pretérito perfecto indican lo mismo, es como objeto directo y complemento directo. Bueno, pues igual. Bueno, el tiempo es yo he comido. En inglés I have eaten. Entonces son tiempos verbales que tienen no una palabra, sino dos. La primera palabra se llama el auxiliar, como en el inglés es el verbo to have. En inglés el verbo to have tiene dos usos. Uno es to have de tener, yo tengo dinero, y otro es to have de haber, que es yo he comido. O sea que to have puede usarse como auxiliar en un tiempo compuesto, como el presente perfecto, o simplemente como un verbo normal de que significa tener. En español hay dos verbos diferentes. El verbo tener, que es yo tengo dinero, y el verbo haber, yo he, tú, has, el ha, que sirve para los tiempos compuestos, con H, ¿no? Entonces, el tiempo compuesto del presente perfecto tiene este y luego tiene un participio, que ya hemos estudiado. ¿Os acordáis? Los participios son los adjetivos que vienen del verbo. Comer, comido, hablar, hablado, estudiar, estudiado, hacer, hecho. Entonces, yo he hecho. Ese es el tiempo del presente o pretérito perfecto. ¿Para qué sirve? Bueno, el presente o pretérito perfecto sí se usa para situaciones en el pasado que todavía tienen una implicación emocional en el presente. Por ejemplo, he comido paella hoy, pero como dices hoy es he comido. Si dices, oh, comí paella ayer, ¿no? Entonces, cuando quieres mostrar que todavía tienes la comida en el estómago, usas el presente perfecto. Es totalmente emocional, o sea que yo puedes decir, yo comí paella hoy. Lo que estás haciendo es sí, comí paella, pero eso ya no tiene importancia, está pasado. O sea que un matiz de significado muy sutil, ¿no? Y estas son las dos cosas que vamos a ver esta semana. También tenéis un texto que quiero que leáis, que son las instrucciones para la presentación. Y esto sabéis que tenéis que estar en esta presentación final en un vídeo en YouTube. Tenéis que poner, lo que quiero que hagáis es, os hacéis una cuenta en YouTube, filmáis el vídeo y luego ponéis el link, no el vídeo, el link en el Dropbox que está en la página de Dropbox y entonces yo lo veré ahí. Recordad que la presentación tiene que ser primero de un tema asequible. No quiero que habláis de México, porque México en 15 minutos no podéis hablar. Tiene que ser una cosa específica que tenga suficiente, o sea, que podáis resumir o que podáis eh, exponer en 15 minutos. Después quiero que no todos los temas son buenos. Entonces quiero que no habléis ni de comida ni de música. ¿Por qué? Porque si habláis de comida estáis comiendo y no habláis. Y yo quiero que habléis, que hagáis una presentación en español. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Los estudiantes hablan de, el grupo Mana. Y nos pasamos 10 minutos escuchando canciones de Mana y el estudiante no habla. Yo quiero que el estudiante hable, que cuente algo, que tenga un sentido, etc. Después, recordad que podéis tener ayudas visuales, podéis tener pósters no sé, fotografías, pero no podéis leer. No quiero que la presentación sea un tipo diciendo hola, ¿cómo estáis? O que tengáis una cartulina con fotografías y un texto y leáis el texto. No. Podéis tener fotografías para demostrar lo que estáis haciendo, pero la presentación es hablada. Tenéis que dominar el material lo suficiente como para hablar de él sin tener que leer, ¿no? Y estas son las cosas más básicas de la presentación. Y esto es lo que os quería decir para esta semana. Así que muchas gracias, que tengáis una buena semana.